¿Cómo están todos los amantes del trading y las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día vamos a hablar de la evolución del dólar a 3 años del estallido social y qué es lo que podría pasar pensando en las próximas semanas y de cara a fin de año. Vamos a ir viendo el gráfico y precisamente en el gráfico vamos a ir viendo cuál ha sido la evolución que ha tenido el tipo de cambio desde octubre del año 2019. Poquitito antes de eso teníamos un dólar que estaba bastante cercano a los 730 por la parte alta, 700 pesos por la parte baja, se mantuvo cotizando durante algunas semanas en ese rango de precisamente de precios. Posteriormente a eso tuvo un impulso que comenzó el 18 de octubre, como se puede apreciar, después del 18 se dio este fuerte avance. El día viernes 18 de octubre, cuando fue el estallido social, en la apertura el día lunes se vio un fuerte avance porque principalmente se generó una gran destrucción de todo lo que es la parte privada y también pública en nuestro país. Y esa situación, sin lugar a dudas, generó un impacto fuerte en las expectativas de actividad económica. Si ir más lejos, los próximos IMASEC fueron negativos, por lo tanto, se vio un fuerte deterioro, menos gente estaba trabajando, hubo mayor desempleo, hubo una baja en la actividad económica y todo eso repercute en que la moneda se ve depreciada, sumado que la incertidumbre social también tiene un impacto precisamente en los inversionistas, lo que generan salidas de flujo y que ingresan menos flujos al país. Se dio el primer impulso que después tuvo un avance mucho más fuerte al cabo de, de las próximas semanas, los meses siguientes. De hecho, hasta fines de noviembre del 2019 alcanzó los 800, casi los 840 pesos. En ese momento vino la primera intervención del Banco Central de Chile cuando tuvo que intervenir el tipo de cambio precisamente después de este fuerte avance y generó esta caída. Pero continuó después subiendo, especialmente durante los últimos días del 2019 y los primeros días del 2020, porque allí teníamos, independiente de que ya había pasado el gran boom del estallido, el gran impacto inicial, se mantenía la incertidumbre política, la incertidumbre social. Y eso volvió a impactar nuevamente al peso chileno, generando una apreciación del dólar frente a la moneda de Chile. Pero además de eso, teníamos otros factores. Por ejemplo, el más importante en ese momento era precisamente que estábamos con una situación bastante negativa para lo que es las relaciones internacionales entre China y Estados Unidos. Teníamos alzas en los aranceles por parte de manera cruzada entre Donald Trump y Xi Jinping, los líderes de Estados Unidos y de China respectivamente. En ese momento el presidente de Estados Unidos precisamente era Donald Trump. Y todo esto generó una fuerte caída del precio del cobre. Y si cae el cobre, se genera expectativas que van a ingresar menos dólares a Chile, por lo tanto el dólar también sube. Y después vino la pandemia de COVID-19, con impactos a comienzos de año también porque al comenzar en China se vio este impacto importante precisamente, pero ya en los próximos meses fue un impacto más generalizado. Y lo que más se hizo fue demandar dólar a nivel mundial. La gente quería liquidez, estaba buscando precisamente al billete verde como activo de preferencia en ese momento y apoyó un impulso mucho más fuerte que lo llevó incluso hasta los 880 pesos. Después nuevamente vinieron intervenciones, no solamente el Banco Central a nivel local en Chile, sino que también a nivel internacional. Hubo, mejor dicho, algunas coordinaciones por parte de los bancos centrales para actuar. Y precisamente lo que se generó fue que bajaron la tasa de interés a mínimo, distintos bancos centrales, por supuesto, y en distinta intensidad, pero la gran mayoría fueron bastante bruscos en buscar este incentivo económico y también nuevos estímulos monetarios. ¿Qué generó eso? Inundó al mundo de dólares. Y si el mundo está inundado de dólares, obviamente el dólar cada vez vale menos. Se vio una caída muy violenta desde los 880 hasta los 758 pesos aproximadamente. Después tuvo ciertos vaivenes, movimientos de zigzag durante gran parte del 2020, con algunas noticias que, por supuesto, eran favorables para el dólar, otras que eran negativas en términos de movimiento para el dólar y que finalmente ya después se dio un declive mucho más fuerte. Esta mayor caída que vimos precisamente a fines del año 2020, en ese momento también tuvimos un incremento muy importante en distintos commodities, especialmente en el cobre. El cobre alcanzó y superó, de hecho, por primera vez los $5 la libra, situación que sin lugar a dudas generó un escenario mucho más bajista para el dólar en Chile, considerando que es el principal producto de exportación. Y al ser el principal producto de exportación,
Lo que se provoca es que si el precio del cobre sube, hay expectativas de que van a ingresar a Chile más dólares y si ingresan más dólares se genera expectativas de exceso de oferta, por lo tanto el precio del dólar, en este caso la cotización del dólar, baja. Se mantuvo estos niveles con un cobre elevado y también con un dólar muy presionado a la baja por las políticas monetarias, especialmente afuera, en Estados Unidos, pero ya después de eso, y también con una situación en Chile que ya se veía mucho más tranquila después del estallido social de fines del 2019. Después vino empezó este incremento mucho más fuerte. Y este incremento comenzó a mediados del año pasado, mayo del 2021 aproximadamente, donde los distintos inversionistas a nivel internacional empezaron a ver que cada vez era más probable que la Reserva Federal comenzara un proceso de alzas de tasas. Esto fue generando sin lugar a dudas algunos incrementos en la cotización del dólar y sin ir más lejos, a fines del año 2021 volvíamos a tener el dólar cercano a los 880 pesos y en medio de incertidumbre en Chile, donde tuvimos plebiscito de entrada para una nueva constitución, donde se aprobó precisamente que existiera esta votación para, perdón, una convención constituyente para una nueva constitución. Y dentro de toda esta nueva constitución que se estaba armando, por supuesto que hubo bastante incertidumbre. Precisamente con la propia convención constituyente hubo bastante temor por lo que podría haber salido de esa constitución. Se le dio poca seriedad al estar armando precisamente esta carta magna y que finalmente fue rechazada por todos los chilenos, por la mayoría de los chilenos, siendo más exacto, y que obviamente eso generó que toda esta incertidumbre durante el mes, el 2021, fin del 2021, fue apoyando que el dólar siguiera subiendo después de estos mínimos de 690 pesos. Después que vimos, principalmente a comienzos del 2022, vimos algunas caídas precisamente en el dólar, algo natural después de mucha incertidumbre a nivel local en Chile, se genera nuevamente este movimiento de mayor tranquilidad en que se está viendo un escenario nuevamente favorable. Pero volvimos a ver mayores alzas, vimos a mediados del 2022 y después ya vimos este impulso mucho más fuerte comenzando la segunda mitad del presente año, donde incluso el dólar llegó hasta los 1060 pesos aproximadamente. Este gran impulso, este gran avance del billete verde se vio por toda la incertidumbre que volvió a existir en medio de la situación que estaba viviendo Chile, las expectativas muy negativas. Ojo, la economía chilena va a ser bastante compleja para el próximo año. Este año ya ha sido bastante complicado, el próximo año va a ser lamentablemente más complejo. La inflación va a seguir alta, las proyecciones de actividad económica es de que la economía chilena no tenga crecimiento, de hecho tenga un decrecimiento económico el 2023, y todo eso por supuesto que va generando una situación de incertidumbre y se va debilitando la moneda local y en medio también de mayor incertidumbre política, social que está entre medio Chile y también por una fuerte caída del precio del cobre. El cobre cayó con fuerza en estos meses, sobre todo en la primera mitad en la mitad de año, segundo trimestre, donde vimos fuertes retrocesos del metal rojo en medio de perspectivas cada vez más débiles para la economía mundial. Y si es que está cayendo el cobre, hay expectativas que ingresen menos dólares a Chile. Si ingresan menos dólares, se genera un exceso de demanda de dólares, por lo tanto, también se genera una apreciación del billete verde. Todos estos factores se fueron uniendo, se fueron juntando y que apoyaron precisamente este gran avance del dólar, mientras que también la política monetaria de Estados Unidos, donde empezaron a subir la tasa de interés de forma agresiva, asustó mucho a los inversionistas y el dólar a nivel global comenzó a tener una mayor apreciación. Por lo tanto, teníamos un alza del dólar en el mundo por una Fed subiendo la tasa de interés y también porque había temor, por lo tanto, el dólar sirve como moneda de refugio. Teníamos caída del cobre por menor actividad económica y además la incertidumbre local en Chile que llevó al dólar hasta los 1060. Y nuevamente intervino el Banco Central. Una intervención fuerte, violenta, 25.000 millones de dólares al cabo de 2 meses y medio aproximadamente, que no se completaron, pero que será lo que se tenía presupuestado para como la intervención. Y tuvo una fuerte caída que incluso lo llevó hasta los 850 pesos aproximadamente. De allí nuevamente volvió a subir 998.000 pesos prácticamente, otra caída y nuevamente ya estamos en los 973
y se mantiene la incertidumbre, se mantiene la inestabilidad, se mantiene un escenario en Chile en que el próximo año va a ser de debilidad económica, vamos a tener un decrecimiento económico según todas las expectativas, tanto del Banco Central de Chile y también del Fondo Monetario Internacional y de distintas entidades que hacen proyecciones precisamente con las distintas economías. Por lo tanto, eso debería seguir apoyando un debilitamiento del peso chileno, una apreciación del dólar frente a la moneda local y especialmente si el debilitamiento económico mundial sigue presionando a la baja al cobre, que eso debería apoyar que el dólar siga subiendo, mientras que la Reserva Federal va a continuar con su política monetaria de alza de tasas en los próximos meses, si bien el próximo año debería ya ser menos agresiva las alzas de tasas e incluso frenar esta alza de tasas. Y de hecho, siendo más jugado aún, ¿por qué no podríamos empezar a ver en el 2023 bajas de tasas cuando ya la Reserva Federal encuentre que se alcanzó un techo inflacionario? Pero de momento el escenario sigue siendo alcista para el billete verde. Incertidumbre en Chile. Situación externa, caída del cobre, situación externa, alzas de tasas en Estados Unidos, todo eso debería seguir apoyando precisamente que el dólar siga subiendo frente al peso chileno. Por lo tanto, pensando en las próximas semanas, podríamos ver fluctuaciones entre algunos niveles claves que lo voy a empezar a marcar. Primero voy a eliminar todo lo que tenía anteriormente para no ensuciar el gráfico y les voy a aprovechar de comentar que si quieres buscar alternativas en el dólar, tanto al alza como a la baja, el mejor lugar para hacerlo es Capitaria. Así es, con el mejor spread del mercado. Soporte clave en 920, 922 pesos. Tenemos un soporte siguiente en los 955, ex zona de resistencia, actual zona de soporte. Por lo tanto, podríamos ver alguna eventual caída hasta los 950, 955. No sería para extrañarse, sobre todo con la volatilidad que ha tenido el tipo de cambio. Pero es más probable que veamos alzas. Por lo tanto, ojo con los 998 y los 1000 pesos, que serían un techo extremadamente importante en el corto plazo. Ya después, entre los 1025 y 1030, podría ser un siguiente nivel de resistencia. Para que el dólar siga subiendo, deberíamos ver una mayor caída del cobre en este debilitamiento económico. Ojo con lo que pasa con China, que viene con una debilidad importante y eso presionaría aún más al dólar contra el peso chileno al alza, considerando de que si China está mal, se demanda menos cobre. China es quien más cobre demanda en el mundo, más del 50% lo compran ellos. Por lo tanto, si China está mal, hay expectativa inmediatamente de que el cobre debería caer por menor demanda y eso apoyaría mayores alzas del dólar. Y además estamos en medio de políticas de alza de tasas por parte de la Fed y un escenario muy débil económicamente en gran parte del mundo. Por lo tanto, todo apoyaría que el dólar podría mostrar mayores avances. Nivel de entrada más, el que más me gusta de corto plazo, entre los 950 y 955. Si respeta esta zona, privilegiar compras se vería una buena alternativa, obviamente analizando el escenario fundamental y técnico del momento, y si es que llega a romper y a buscar eventuales compras en el siguiente soporte, pero si llega a buscar estos 950, 955, se podrían dar nuevas alzas hasta los 998 y 1000 pesos. Y en caso de romper los 1000 pesos, 1025, 1030 y los máximos históricos 1060 pesos, pero para llegar a esos niveles deberíamos ver factores mucho más fuertes como mayor incertidumbre local en Chile, algún escenario que sea de mayor temor por parte de los inversionistas, algo que en las últimas semanas ha estado mucho más tranquilo, pero si vemos una situación especialmente política, mucho más de que genera más ruido, podríamos ver alzas importantes en el dólar frente al peso chileno, aunque los fundamentos actuales también podrían apoyar por lo menos que alcance estos 998 mil pesos como zona de resistencia más importante, por lo menos en el corto plazo. No se olviden de darnos like y de seguirnos, por supuesto, en las redes sociales y, por supuesto, también de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.